¿Qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente con ustedes, un nuevo día, un nuevo domingo de este 2021, un año de mucha bendición para todos nosotros. Aquí estamos en Genezaret Internacional a través de nuestros canales de YouTube, Genezaret TV y Arnoldo Linares, para comenzar esta palabra y este servicio que vamos a rendírselo a nuestro Dios. Disfrutemos, tome a su familia y alabemos todos al Señor. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi pena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy.
Qué hermoso poder alabar al Señor juntos a través de esta alabanza que llega a nuestro corazón y nos lleva hasta el trono de la gracia. Ahora, mientras la palabra, te invito a interactuar para que así juntos nos edifiquemos conforme vamos escuchando la palabra. También te quiero invitar que mientras va la palabra están los cintillos para que puedas dar diezmos y ofrendas a este ministerio si te gusta todo lo que estás viendo. Ahora sí, estamos listos. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra ministra internacional de enseñanza, Abigail Magrini, con la palabra del Señor, atentos a lo que Él nos dirá hoy. Muy buenos días, Genezaret. Para mí es un honor, un privilegio compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y creo que comenzaré esta sencilla enseñanza con la explicación del título. Desierto, desierto. Este título plantea por medio de un homófono, es decir, la igualdad de sonido entre la palabra desierto y la frase desierto, una analogía, es decir, una comparación entre lo cierto de las palabras de Jesús, quien es la verdad y por lo tanto habla verdad, haciendo alusión a su frase característica desierto, desierto os digo, y el desierto, lugar de sequedad, aridez y agonía, palabra que también nosotros usamos comúnmente para referirnos a las circunstancias difíciles, sea en el ámbito físico, espiritual, circunstancial, en fin. Lo cierto es que las palabras de Cristo prevalecen sobre cualquier desierto, sobre cualquier tribulación, ya sea personal, ya sea familiar. Lo cierto, lo que habló el Señor está por encima de cualquier desierto. La palabra del Señor dice en Mateo 24:25 que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, permanecerá siempre. Sobre la base de este planteamiento, leeremos varias porciones bíblicas para adentrarnos en este tema. Y la primera de ellas es la tentación de Jesús en el desierto, que está en Lucas capítulo 4, del 1 al 13. Yo lo voy a leer acá en mi Biblia, Lucas capítulo 4, del 1 al 13, y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto lo voy a repetir. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Es decir, el enemigo siguió tentándolo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú, si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, aquí el enemigo usa la palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hemos leído este pasaje infinidad de veces, en las que el enemigo mismo Satanás, tentó y atacó a Jesús. Entonces me pregunto, si el mismo Jesús fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para no tener situaciones difíciles y ser atacados por el enemigo? Las circunstancias y los ataques vendrán, siempre existirán. Y no son para un grupo selecto, no son para nada más las personas que interceden que reciben ataques, no. La idea del enemigo es desarmar, es desarticular, es dividir, es romper, es robar
la iglesia, es romper el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Y aquí es donde entramos en los dos aspectos que voy a tocar en esta enseñanza el día de hoy. ¿Qué haremos? Número 1, recitar las palabras o recitar palabras o usar la espada. Jesús estaba en el desierto, un contexto terrible, una circunstancia difícil. Sentía hambre y aún con todo su poder, él debía pasar por este proceso para iniciar los días de su ministerio. En segundo lugar, esta no fue la única tentación de Satanás. Dice la palabra en Lucas que fue llevado al desierto 40 días y era tentado por el diablo. No dice fue tentado solamente en esta ocasión que se narra en la escritura. Dice era tentado por el diablo. Es decir, todo el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, estuvo siendo atacado por Satanás. No una, ni dos, ni tres veces. Recordemos que Jesús vino, fue precisamente a destronar al enemigo, o sea, a salvarnos, pero también a romper su reino, a acabar con su mandato. Entonces, cuando leemos este diálogo, probablemente ya Jesús estaba cansado y ya venía trajinado de días de hambre, de días de sed y de días de ataque. En tercer lugar, Jesús fue tentado con la palabra y respondió con la palabra. Pero dentro de la respuesta habló sobre la preeminencia de lo que está escrito por encima del momento que estaba viviendo. Y ahí está la clave de lo que quiero comunicar el día de hoy. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La primera respuesta de Jesús, esta respuesta fue la primera, nos da una lección de vital importancia y relevancia para nuestra vida de fe, y es que solamente con la palabra de Dios, de la mano de la palabra del Señor, nosotros venceremos los ataques y nosotros estaremos en paz y podremos estar plenos, podremos estar vivos. Ahora bien, Jesús, ¿qué hizo? ¿Recitó las escrituras o usó la espada? En medio del árido desierto, nuestro Señor no repitió meras palabras que se sabía de memoria. Él sacó la espada y cortó los argumentos del tentador. Él conoció, creyó y declaró con poder. La verdad, mis amados hermanos, es más poderosa que el desierto. La verdad que es la palabra, la verdad que es Cristo, es más poderoso, es superior que cualquier desierto que nosotros podamos atravesar. De cierto os digo, prácticamente esto fue lo que dijo Jesús. Te digo, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. La verdad de Dios es nuestra mayor defensa ante el mal, ante las circunstancias. Y también es nuestro alimento en medio del cansancio que trae esta dificultad. La palabra en sí misma actuará si la echamos a andar con fe, con la fe como nuestro combustible. En medio de la situación difícil, lo único que necesitamos para resistir, para alimentarnos, para aguantar, para hallar paz y para saber qué hacer, es una palabra del Señor, es la palabra del Señor. Ahora bien, esto lo hemos escuchado muchas veces. Declara la palabra, usa las herramientas, camina en fe, que parecen, lo escuchamos tantas veces que parecen consignas. Pero hemos aprendido nosotros realmente todo lo que nos han enseñado durante años en la iglesia. Y esto es una pregunta que deberíamos hacernos todos de manera interna. ¿Hemos aprendido realmente? ¿Hemos dado peso y valor a lo que leemos en la palabra? ¿Podemos realmente ver el fruto vivo y eficaz de la palabra que declaramos? Examinemos la siguiente verdad, el número 2. Y es que hay mucha importancia en la profundidad de la raíz. Y para esto, para este fragmento, quiero leer Mateo 13, del 1 al 9. ¿Ok? Y dice así. Mateo 13, del 1 al 9, dice. Lo leo acá en la Biblia. Aquel día, esta es la popular parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló de muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino,
y vinieron aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó de pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículos más adelante, Jesús explica esta parábola que hemos escuchado 1.200.000 millones de veces. Jesús la explica ya en los versículos, ya a partir del versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd vosotros es a los discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. No hay mucha necesidad de hacerle tanta exégesis a una parábola que Jesús mismo explicó. Lo que está en esta parábola, es lo que sucede cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando no nos detenemos a estudiarla, cuando no la entendemos y preferimos no profundizar, el enemigo la roba, la olvidamos, nos distraemos y la perdemos. Ocurre también, y aquí es donde quiero hacer más énfasis porque estamos hablando de la importancia de la profundidad de la raíz. Ocurre también que somos oidores gozosos, recibimos la palabra con gozo, con felicidad, pero como la raíz no es profunda, se seca. La parábola dice claramente que la semilla cae sobre los pedregales y no tiene raíz. Por eso cuando viene la aflicción o la persecución, esta persona tropieza. Quiero que notemos que la palabra es clara como el agua. Un corazón endurecido, mis amados hermanos, no da frutos. ¿Y qué es lo que hay debajo de un corazón que recibe la palabra pero no hay una raíz profunda? Lo que hay debajo es piedra, dice pedregales. Cuando en nuestro corazón hay orgullo, hay altivez, rencillas, celos, falta de perdón, amarguras. La palabra que se recibe con gozo no es duradera porque hay dureza y las raíces se secan. En el momento de la tribulación no florecerá o no saldrá a la luz la palabra del Señor, sino que saldrá toda esa piedra que está de fondo. Responderemos con orgullo, con mecanismos de defensa y con toda la dureza de nuestro corazón, con amarguras. Nos corresponde entonces dejar que Dios transforme nuestro corazón y que Él sea el que cabe en nosotros, que siembre de manera constante. Para eso necesitamos contacto con las Escrituras de manera abierta, de manera humilde, doblegar nuestro espíritu y ser personas de espíritu enseñable. Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué debo transformar? Señor, ¿qué me estás hablando en este momento? Abramos nuestro corazón, rompamos con la dureza para que la raíz pueda ser profunda. Cada vez que escuchemos la palabra, la raíz se profundice y no se seque. Sepamos qué hacer con la palabra que Dios nos da. La siguiente parte de la parábola explica que la semilla puede ser aplastada por las circunstancias, pero esto pasa cuando las dificultades nos ahogan. Al final de la parábola se concluye hablando del fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿El fruto de qué? ¿En qué consiste este fruto? Nos hemos equivocado mucho tiempo pensando que el fruto, que sí es visible, pero que el fruto son requisitos
o que el fruto se enmarca en el cumplimiento de normas. Y no es así. El fruto, pensemos por un momento, ¿cuál puede ser el fruto de la verdad en nosotros? ¿Cuál ha sido el fruto de la verdad en tu vida? Pues el fruto es una vida transformada, decisiones correctas cimentadas en la palabra, como el hombre que hizo su casa sobre la roca y no sobre la arena, vidas sujetas a la vida del Espíritu Santo, repletos, plenos y llenos de gozo ante la adversidad y habilitados para el uso de la espada en medio del desierto. El fruto de la verdad es más verdad. Dios te va a hablar, Dios te va a dar palabra. El fruto es el carácter del Hijo manifiesto en los dones, manifiesto en los seres humanos. Por último, a modo de referencia, esto lo comento a modo de referencia y me parece una figura maravillosa. El pueblo de Dios, Israel, es conocido por ser la nación que siembra y cosecha en medio del desierto. Actualmente tienen el 60% de su agricultura sostenible en medio de la tierra árida. Iglesia, nosotros sembramos o sembraremos en medio del desierto y daremos fruto, estoy segura de eso. Primero, porque usamos la palabra como espada. Y segundo, porque esta misma palabra tiene raíces profundas en nuestros corazones y tiene un efecto y nosotros damos fruto, que es la reproducción, manifestación del carácter de Jesús en nosotros. Concluyo, de cierto os digo. Jesús nos enseña sobre la importancia y el poder de sus palabras al hacer insistentemente énfasis antes de proclamarla, antes de decir alguna palabra, decía: de cierto os digo, de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto os digo, está diciendo amén de antemano. La palabra traducida de cierto es la misma palabra hebrea amén, y significa que lo que está siendo dicho es ciertamente la verdad. Jesús está diciendo: verdaderamente yo te digo, algo así sería la traducción. Él está haciendo una declaración de certeza absoluta. Cristo usó en muchas ocasiones la palabra amén para introducir lo que decía. De hecho, esta frase aparece más de 60 veces en los 4 evangelios. Hoy les digo que todo desierto, que el desierto se deshace con lo que es cierto, la palabra. El desierto se deshace con lo que es cierto, la palabra de Dios. Por eso, número 1, y con esto voy concluyendo, número 1, abre la Biblia, porque de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. Número 2, cree la Biblia, porque de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan 5, del 24 al 25. 3. Usa la Biblia, porque de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, del 32 al 33. Y de cierto os digo, eso sí se los digo yo, no habrá desierto que pueda ser más fuerte que una iglesia que conoce, y por conocimiento sabemos que es estar cerca, que conoce todo aquello que sale de la boca de Dios. Y como me dijo hace poco mi querido pastor y apóstol Luis Gustavo González, el Señor removerá los cimientos de la iglesia para reafirmarla. Lo primero que necesitamos abrazar para ser reafirmados es la palabra del Señor. El lema de este año para Genesaret es Óptica 2021. Como iglesia seguiremos afirmando las bases de nuestra visión pesca, pero la única manera para que podamos tener una visión dentro del corazón y trabajar para el sueño que Dios nos ha entregado
Y para que ese sueño se vuelva realidad, es afirmando el suelo en el que caminamos. Y esto lo lograremos siendo fieles, cumpliendo con los principios que hemos aprendido, leyes de siembra y de cosecha, siendo humildes para aprender cada día, discipulándonos y afinando los oídos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bendiciones a todos, mis amados hermanos, y recuerden, abre la Biblia, créela y úsala. Dios está contigo en Nazaret. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo virtual para despedirnos, invitándote para el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana, hora de Miami. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y así cada vez que subamos material tú estés enterado. También síguenos en todas nuestras redes. Nos vemos pronto.